nuestros agentes físicos con los que nosotros vamos a trabajar. La idea hoy es poder terminar con lo que es la introducción de agentes físicos y como que es electricidad. Y un poquito hablar sobre la bioseguridad o la seguridad que nosotros tenemos que tener dentro del gabinete y los cuidados al momento de trabajar. No solo con lo que es la parte, nosotros vamos a ver específicamente lo que es la parte de los equipos, pero bueno, vamos a ver unas cositas que también tienen que ver con los cuidados que nosotros tenemos que tener con todo tipo de tratamiento dentro del consultorio de químicos. ¿Sí? Bien. ¿En casa se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Me quedo ahí. Cualquier cosa, si se empieza a escuchar mal, ustedes me avisan, ¿sí? Ahí está. Bueno. Profe, igual si se puede acercar el micrófono un poquito más, estaría bueno. Pues se escucha un poquito. Ahí está. Bueno, perfecto. Yo que quería dejarlo, ¿viste? Pero no puedo. Antes de empezar específicamente con esto, yo ya quiero decirles que está todo cargado en el campus. Están los Genialis, está el material de estudio y está, con respecto a agentes físicos, está el enlace del libro y la parte del libro que tienen que leer. ¿Está? ¿Sí? No sé cómo lo estudiarán, si lo imprimirán o no lo imprimirán, bueno, eso lo verán ustedes, ¿sí? Pero esto está sacado específicamente, todo lo que es introducción de agentes físicos, del libro de Michelle Cameron, ¿sí? Que es un enlace que yo le compartí. Bien, cuando nosotros hablamos de agentes físicos, estamos hablando de todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder ayudar al paciente en su rehabilitación, ya sea a nivel material como aquellos que generan una energía eléctrica. En el caso nuestro, hoy en esta materia lo que vamos a dar nosotros son los que generan una energía para poder aplicar a ese paciente con diversos efectos, diríamos, terapéuticos sobre el mismo. Pero aparte de los agentes físicos, nosotros como kinesiólogos tenemos un montón de otras cuestiones, de otras técnicas, de otras herramientas, digamos, que nos ayudan para poder trabajar al paciente en lo que es su rehabilitación. Por eso mismo, cuando nosotros hablamos de agentes físicos, tenemos que clasificarlos. Nosotros, dentro de la clasificación más grande que hay de agentes físicos, tenemos los agentes térmicos, los agentes mecánicos y los agentes electromagnéticos, ¿sí? Los agentes... Profe, sí. por la duda usted no está transmitiendo la pantalla. A ver, ahí nos fijamos. Ahí. Sí, ahora se ve. Bueno, perfecto. Bien, ahí estamos. En la anterior pantalla, lo único que había, diríamos, era la definición de agente físico, ¿sí? Ahora seguimos con esta. Entonces, habíamos dicho que dentro de la clasificación más grande que nosotros teníamos de agentes físicos, teníamos una clasificación de agente físico de tipo térmico, uno mecánico y uno que habla de la parte de electromagnético, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los agentes físicos de tipo térmico, ¿sí? Hablamos de todos aquellos agentes que nos pueden generar ya sea frío o calor y los usamos como para conseguir un medio terapéutico en nuestro tratamiento kinésico, ¿sí? Siempre que hablamos de térmico va a ser a nivel de agente físico lo que es el frío o lo que es el calor. Con respecto a los agentes mecánicos, nosotros vamos siempre a hablar que incluyen lo que son las ondas sonoras, el agua, la tracción y la compresión, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar bien. Dentro de lo que son los agentes electromagnéticos van a comprender todo lo que son los campos magnéticos y todo lo que es corrientes eléctricas, ¿sí? Entonces son los tres grandes
la clasificación más grande que nosotros tenemos de agentes físicos: térmico, mecánico y lo que es electromagnético. Cuando nosotros hablamos de agentes térmicos, nosotros podemos conseguir llegar al paciente mediante este agente por medio de la termoterapia, de la crioterapia y por medio también del ultrasonido. Estos son los tres agentes que se consideran dentro de la fisioterapia térmicos. La termoterapia es la utilización, diríamos, de lo que es el calor con fines terapéuticos, donde dentro de varios objetivos que tiene, lo que nosotros vamos a querer alcanzar con la termoterapia es poder aliviar el dolor del paciente, aumentar la vasodilatación de la zona, por lo tanto vamos a aumentar un flujo sanguíneo en la zona, con la correspondiente, obviamente, si aumenta el flujo, vamos a traer lo que son los nutrientes y lo que son el oxígeno a la zona, y también vamos a lograr una mayor extensibilidad de lo que es el tejido, ¿sí? En la zona donde nosotros vamos a aplicar lo que es el calor. Con respecto a la crioterapia, también es un agente físico que nos permite controlar un poco el dolor. Ahí no está, pero también controla lo que es el proceso inflamatorio. Cuando hablo de controlar el proceso inflamatorio, no es que nosotros vamos a querer quitar la inflamación por medio del hielo, ¿sí? El hielo es un mecanismo que nosotros vamos a usarlo respetando a esa inflamación. ¿Por qué queremos respetar esa inflamación? Porque esa inflamación en realidad es un proceso que viene después de una agresión al cuerpo. Entonces, nosotros como kinesiólogos no es que queremos hacer desaparecer esa inflamación, sino que queremos controlarla para que esa inflamación no pase de una inflamación aguda a una inflamación crónica. ¿Para qué viene la inflamación a nuestro cuerpo? ¿Para qué viene? Ustedes dieron inflamación en semio. ¿Para qué viene la inflamación al cuerpo? Nos golpeamos, nos inflamamos. Nos pinchan, a veces se inflama la zona. ¿Sí o no? Nos pasa algo, se inflaman los ganglios linfáticos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿para qué vendrá la inflamación? Es una forma de defensa. Entonces, ¿por qué nosotros? Es la primera reacción que tiene el organismo ante una agresión. Entonces, ¿para qué nosotros como quienes vamos a querer, primero y principal, sacar la inflamación? ¿Sí? Entonces, el hielo lo que nos sirve es para así combatir el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye también lo que es el flujo sanguíneo en la zona. Entonces, disminuimos el dolor, pero controlamos la inflamación, que es diferente a querer sacarla. Muchas veces llega el paciente y lo primero que quiere es pedirnos: sacame esta inflamación, sacámela. Si está inflamado, es porque estoy inflamado tras las sesiones, porque sus sesiones no están siendo efectivas. Y no es así. En realidad, tiene un proceso. La inflamación aguda tiene un proceso de 5 a 7 días, donde empiezan a trabajar muchas células regeneradoras. Y esas células regeneradoras están buenísimas que estén, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos por sacar esa inflamación, sino de controlarla, que son dos cosas totalmente distintas. A su vez, podemos ir, obviamente, haciendo otras cuestiones que regeneren el tejido y permiten que esa inflamación se quede ahí, en aguda, y no se forme crónica. Donde la inflamación pasa de aguda a crónica y se nos complica un poquito más el panorama dentro de lo que es el tratamiento de rehabilitación. Y el ultrasonido, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Fíjense. Estaban atentos. Y el ultrasonido lo que hace es generar, diríamos, efectos térmicos, pero a mayor profundidad. El ultrasonido en realidad tiene efectos térmicos y no térmicos, pero acá usado dentro de un agente físico térmico lo nombramos también por ese pequeño efecto térmico que tiene. Si nos vamos específicamente al ultra, no es de uno de los mejores equipos que generan calor. Y generalmente no lo vamos a buscar a ese equipo para generar el calor, ¿sí? Pero sí lo genera y tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí?
Bien. Dentro de los agentes mecánicos habíamos hablado que teníamos a la tracción, a la compresión, a la hidroterapia y a los sonidos. ¿Mm? La tracción en realidad no es un equipo de fisioterapia, pero sí es algo que nosotros manejamos, diríamos, y tenemos que nombrarlo dentro de lo que son los agentes mecánicos. Y lo que hace la tracción es aliviar ciertas zonas articulares y ni que hablar, si hay algún pinzamiento o algo, lo que hace es liberar. La tracción es algo mecánico que nosotros ejercemos y producimos esa separación de superficies articulares y por ende descomprimimos la articulación y ni que hablar si hay un pinzamiento. Al separar las zonas liberamos. La compresión la compresión a nivel de lo que es el edema y a nivel de lo que es el tejido cicatrizal. En este caso, en fisioterapia, tenemos un equipo que es la presoterapia que trabaja con este agente de compresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Comprime y descomprime, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, comprime y descomprime para activar, diríamos, el flujo sanguíneo, ¿sí? De distal a proximar, mejorando ese retorno venoso. ¿Y cómo lo hace? Por medio de una compresión. Esa compresión es como un masaje, diríamos, que se realiza a la zona. En vez de hacerlo a nivel manual con un drenaje linfático, se hace por medio de la presoterapia, por medio de la compresión, por medio de botas y mangas. La hidroterapia, obviamente que en la hidroterapia, que es muy usada hoy en día, ¿qué vamos a lograr con la hidroterapia? Que el cuerpo baje de peso, ¿no? Que sea mucho más liviano en el agua y que podamos llegar a hacer algunas movilizaciones que nosotros no podemos hacer afuera. Nos vamos a sorprender por ahí si empezamos a comparar la movilidad articular que puede llegar a tener un paciente dentro como fuera del agua. Obviamente que adentro del agua va a ser mucho más fácil. Y hacerlo mucho más fácil también no va a tener tanto dolor dentro del agua a movilizar una zona. Y lo que es la resistencia, ¿sí? Acuática, habla de la misma resistencia que nos genera el agua al hacer los diferentes movimientos. Si yo quiero trabajar después de una rehabilitación, supongamos de cruzado anterior, en el agua, y no solo voy a lograr la movilidad dentro del agua, sino también la fuerza, ¿sí? Porque ese agua nos va a dar esa resistencia que la transformamos como en un peso. ¿Está? Y el sonido sí tiene, aparte de sus efectos térmicos y no térmicos, tiene algunos efectos de tipo mecánico cuando hablamos más a nivel celular y biológico, que eso lo vamos a ver cuando veamos bien ultrasonido. ¿Vamos bien? Perfecto. Y dentro de los agentes electromagnéticos tenemos aquellos que están relacionados con el magnetismo puro, con los campos magnéticos, y los relacionados específicamente con las corrientes eléctricas. Dentro de los campos electromagnéticos tenemos lo que es la radiación infrarroja, la radiación UV, la fotobiomodulación, que es lo que comúnmente llamamos el láser, y la diatermia, que es un calor más profundo, como por ejemplo una onda corta. Y dentro de las corrientes eléctricas, que eso nosotros no lo vamos a dar en Fisio 1, sino que se da después, el año que viene, al inicio, en Fisio 2, son todas aquellas corrientes que o bien buscan aumentar el trofismo de un músculo, o sea, buscan lo que es la contracción muscular, busca generar un estímulo con una posterior respuesta de ese músculo, o las corrientes también diríamos que manejan todo lo que es la parte sensitiva, es decir, disminuir, diríamos, el dolor por medio de ciertas teorías. Hablan también de que pueden participar en lo que es la curación de tejidos, sí, porque por medio de la electroestimulación, ¿qué hacemos? No solo generamos, diríamos, una respuesta de un músculo, sino también activamos todo lo que es la parte circulatoria. Al activar la parte circulatoria, como les dije hoy, obviamente viene más sangre, vienen más nutrientes, viene más oxígeno y por ende va a ayudar a cicatrizar esa zona mucho mejor. ¿Está? Bien. Bueno, esa es una explicación. Contraindicaciones y precauciones de los agentes físicos, estamos hablando en general. Fíjense que acá no estoy tocando ninguna patología en sí,
sino que le estoy hablando de algo muy, muy generalizado. Si nos hablamos de contraindicaciones, siempre que un agente está prohibido usarlo en esa patología, en ese paciente, no se usa. O sea, no se usa ni por casualidad, ni probemos, ni un ratito, ni esto, no se usa. Está contraindicado, listo, ya está. El riesgo elevado, sí, bueno, lo voy a usar. Bueno, voy a usar, por ejemplo, y no sé, una corriente galvánica. Una corriente galvánica es una corriente que transmite calor también, genera calor y puede llegar a quemar, ¿sí? Bueno, pero si yo estoy acá al lado y el paciente yo lo evalué y tiene baja la sensibilidad, bueno, pero estoy al lado y lo hago igual. Y pueden decir acá que hay unos intrusos ya, que ya, ya fueron mis alumnos, que no se jode con la corriente galvánica y que van a quedar con varios puntitos de, digamos, de que me quemé con la corriente galvánica porque a mí hice el vivo, subí la intensidad, no me di cuenta y me quemé. ¿Sí? Entonces, imagínense qué pasó en práctico con los alumnos, imagínense cuando estamos hablando de un paciente que tiene alteración de la sensibilidad. Entonces, no, bueno, se lo hago igual, total. Y no, ¿para qué? Si tenemos otros equipos que pueden tener el mismo efecto. ¿Está? Sin excepciones, o sea, no hay excepción de nada. Esto que viene como sumando a los dos, o sea, está prohibido, tiene riesgo, y bueno, lo hago igual. No, no lo hago, sin excepción. Y la seguridad baja, totalmente relacionado también con lo anterior. La seguridad es esto de darle al paciente la tranquilidad y la seguridad que no va a pasar nada y que yo puedo poner el equipo y puedo estar tranquila cuando yo coloco el equipo. ¿Sí? Las precauciones, bueno, la evaluación continua, eso se tiene que hacer en todo tipo de paciente, no solo en pacientes que nosotros aplicamos a agente físico, esto va para todo en general, la kinesiología en general. El monitoreo estricto, es decir, nunca dejar el paciente con un agente físico y irme a tomar mate, lo podemos hacer, pero diríamos, tenemos que venir a controlar. La adaptabilidad es ver cómo nosotros podemos adaptar ese equipo a ese paciente. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes lo podemos colocar de la misma manera. Hay algunos que no se pueden acostar en la camilla. Lo vamos adaptando también según al paciente que nos toca tratar. Y la prevención activa siempre, o sea, prevenir todo aquel riesgo que nosotros podemos generar al paciente y en consecuencia a nosotros mismos. Nosotros nos mandamos una y nos tenemos que hacer cargo de nuestras consecuencias. ¿Se entiende? Bien. No es para meterles miedo, sino es para que ustedes empiecen a entender desde estos pequeños agentes físicos, porque estos son fáciles de colocar, que es una responsabilidad de ustedes colocarlo. Entonces, si yo dejo mucho tiempo el frío, y va a llegar un momento que lo voy a quemar. Dejo mucho tiempo una onda corta, va a llegar un momento que la voy a quemar. ¿Sí? Entonces, a eso voy, a ir controlando siempre. Bueno, dentro de los algoritmos, este es un algoritmo que por ahí armé yo como para que tengan una idea de lo que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es una sesión. Lo primero que tenemos que hacer, ¡ay, se me fue! Ya lo abrí y se me fue. Voy a volverlo. Voy a hacerme la cheta con estas cosas. Claro, esa innovación, Fernando, no era necesaria. Bueno, gracias. Bueno, siempre que nosotros al diagnosticar, ¿qué significa diagnosticar? Es decir, nosotros vamos a evaluar el paciente primero de elegir un agente físico, cualquier agente físico, ¿está? No vamos a ver el pedido médico, vamos a decir, mira, tiene una cervical, listo, ya está. Le pongo el infrarrojo. Resulta ser que la cervicalgia es aguda y que tiene toda una inflamación en la zona y yo le puse el infrarrojo. Entonces, al colocarle más calor, lo que yo hice con esta inflamación, en vez de controlarla, lo aumenté más. ¿Sí? No diagnostiqué una cervicalgia, claro, pero la cervicalgia es cervicalgia. Ahora, no sé si esa cervicalgia es por una protusión, por una hernia, por una contractura, no lo sé. Pero yo ya le puse esto, si total, ¿está? Vuelvo con el calor porque estamos en esta, le pongo el calor y hay un pinzamiento, hay una inflamación de ese nervio. Divino, entró mal el paciente y se fue peor.
Entonces, siempre nosotros tenemos que hacer nuestro diagnóstico, y cuando hablo de diagnóstico, hablo del diagnóstico kinésico, ¿sí? Más allá del diagnóstico clínico, que muchas veces le falta mucho de diagnóstico. Porque cervicalgia no es un diagnóstico. Cervicalgia es dolor cervical. Lumbalgia no es un diagnóstico. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ojo con eso. Porque cuando nosotros decimos cervicalgia, sí, entonces contractura, punto, se acabó. Ajá, y todo lo que desencadenó eso, ¿sí? Entonces, esto de diagnosticar y hacer nuestro propio diagnóstico kinésico, que ustedes lo saben hacer. Segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionar. ¿Qué vamos a seleccionar? Bueno, diagnosticamos, entonces para este diagnóstico que nosotros tenemos, vamos a seleccionar tanto el equipo como el resto de las técnicas y demás que vamos a usar en ese paciente, ¿sí? Entonces, según ese diagnóstico, vemos y vamos armando, diríamos, nuestro plan de tratamiento, pero siempre vinculado al diagnóstico anterior, ¿sí? Una vez, diríamos, que nosotros, diagnosticamos y que nosotros elegimos, vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a ejecutar y lo vamos a poner en marcha y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de manera ordenada. No es que nosotros elegimos, bueno, con este paciente voy a hacer infrarrojo, onda corta, el magneto, y todos los días le doy el batallón de todo. No, ¿sí? Nosotros vamos a ir ejecutando a medida que vamos viendo también cómo se comporta ese paciente a nuestro tratamiento, ¿sí? Bien. Esto es más o menos lo que veníamos, hablaba recién sobre el tema de la sensibilidad. Nosotros elegimos ese plan de tratamiento, pero también tenemos que validarlo. Es decir, validarlo en qué sentido, diríamos. En la seguridad que nos va a dar ese plan de tratamiento con respecto a la sensibilidad de ese paciente, si ese paciente es apto para este tipo de agente físico, para este tipo de técnica. O sea, cada paciente es un mundo diferente. Cada cervicalgias que llegan a su consultorio son todas cervicalgias diferentes, porque el paciente ya de por sí es diferente. Entonces nosotros tenemos que ir validando qué es lo que vamos haciendo, si es lo correcto o no es lo correcto, y si no es lo correcto, hacer el cambio. ¿Sí? No pasa nada si nos equivocamos y uno, esto, la verdad que para este paciente me parece que no está. Bueno, la próxima sesión cambiamos. No le va a hacer mal lo que hicimos anteriormente, siempre y cuando hayamos diagnosticado y evaluado bien al paciente. Y con respecto a la reevaluación, cuando hablamos de reevaluación, hablamos de ir evaluando al paciente según la etapa del proceso de rehabilitación que está pasando, ¿sí? Es decir, yo lo que voy a hacer es ir evaluando cómo va el paciente. Nunca podemos empezar y terminar un tratamiento sin ir reevaluando día a día si esto va para peor o va para mejor. Y si va para peor, ¿qué estamos haciendo mal? Ojo, a veces no somos nosotros los que estamos haciendo mal y a veces hay un mal diagnóstico también. ¿Está? ¿Sí? Por ahí le erran, o por ahí lo mandan y por si las dudas. Sí, bueno, no sé qué tiene el paciente, así te dice el médico, no sé qué tiene, pero bueno, que empiece kinesiología. Claro, si total nosotros somos, ¿qué somos nosotros? ¿Entendés? Pero después el que no hizo bien el tratamiento fue el kinesiólogo. Entonces nosotros nos defendemos de esta manera también, evaluándolo, viendo su evolución y comentándole al paciente qué es lo que nosotros también vamos viendo. ¿No funciona? Bueno, hay otras cosas que se pueden hacer, ¿está? No dentro de la kinesiología, por ejemplo, ¿sí? Bien, cuando nosotros introducimos un agente físico, diríamos, al tejido del paciente, el tejido va a reaccionar de diferentes maneras. Por eso hay leyes que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a la energía que va a recibir ese tejido. Nosotros tenemos la reflexión, la refracción, la absorción y lo que es la transmisión. Esas 4 cosas pueden pasar cuando la energía llega
a la piel, diríamos, al cuerpo del paciente. ¿Qué pasa con la reflexión? La reflexión ocurre, diríamos, cuando el haz de energía llega a la superficie del paciente, pero rebota, no penetra, no se absorbe, no se transmite, no se refleja. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, diríamos, de densidad entre ambas superficies. Por ejemplo, la piel y el aire, ¿sí? Un ejemplo muy común que pasa es con el ultrasonido. El ultrasonido lo que tiene son las vibraciones sonoras y nuestra piel, pero entre medio queda un bache entre esas ondas y nuestra piel. Para poder, que tienen distintas densidades a su vez, para poder hacer que esas ondas del ultrasonido pasen a la piel, necesitamos siempre de poner un medio transductor, que nosotros usamos comúnmente el gel, ¿sí? Entonces ese gel rompe con esa diferencia de densidad que tiene, ¿sí? Y el haz puede penetrar. Si no coloco ese gel entre un medio y otro, se refleja, ¿sí? ¿Está? Bien. La refracción pasa que el haz de la energía viene hacia la superficie y ¿qué es lo que pasa? Ese haz tiene diferencias de densidad y de velocidad con respecto a la piel y ese haz entra, pero se va, diríamos, a direcciones diferentes. No es un haz que penetra derecho a la zona que nosotros vamos a colocar esa gente, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta muchas veces con respecto, por ejemplo, al láser, que el láser es un equipo donde nosotros lo que hacemos es enviar un, un estímulo de energía a la zona, diríamos, y donde es muy puntual. Si nosotros, si ese láser no puede romper con este fenómeno de refracción, ese haz de láser no va a ir directamente a la zona donde nosotros queremos apuntar y se desviaría hacia otros lados. O sea, penetra, pero pierde la capacidad de seguir en la misma línea, sino que va hacia otras direcciones. Cuando hablamos de la absorción, esta es la capacidad, diríamos, que tiene el tejido de poder absorber, diríamos, ese haz de energía, pero transformarlo. Una vez que entra, se transforma ya sea en calor o en otras reacciones químicas, ¿sí? Se absorbe, pero se transforma. Y la transmisión lo que hace es la capacidad de penetrar el tejido, pasarlo totalmente, ¿sí? Sin generar ningún tipo de efecto en el tejido. Por eso se dice que en los tejidos que tienen alto contenido de agua, sangre, generalmente diríamos el haz de energía pasa directamente sin provocar ningún tipo de efecto. Porque a más conductividad de energía tiene el tejido, mayor poder de transmisión tiene el haz de energía. Por eso cuando nosotros aplicamos una corriente eléctrica, generalmente aplicamos con electrodos cubiertos de agua o con paños, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua es gran conductora. Lo mismo pasa en el cuerpo mismo nuestro, ¿sí? Cuanto más poder de transmisión tiene el haz para penetrar, menor efecto tiene, ¿sí? Hasta que encuentra una zona del cuerpo que no es tan transmisora y ahí es donde hace el efecto, ¿sí? Va a atravesar diferentes planos hasta encontrar un lugar donde hacer el efecto específico. Bien. Bien. No se vayan porque tenemos dos más. O sea. Bien. ¿Alguna duda de esto? Me congela la mano que tengo aquí. ¿Seguro? Profe, Sí. el tema del agua no me quedó en claro. ¿Es buen conductor de entonces de la transmisión? Sí. Todo tejido que sea rico en agua va a transmitir mejor. Como la sangre también. ¿Sí? Sí, me acabo.
Bien. Bueno, nosotros tenemos un gabinete de fisioterapia, ¿sí? Para poder tener gabinetes de fisioterapia es necesario tener ciertos cuidados porque vamos a estar trabajando siempre con corriente, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que tener, ya sea en el gabinete nuestro, que lo tiene, como en los consultorios, ciertas normas o ciertas reglas que debemos cumplir. Cuando nosotros hacemos la instalación de un gabinete, siempre ahí adentro tenemos que tener las puestas a tierra, ¿sí? Que saben lo que es la puesta a tierra. ¿Qué es la puesta a tierra? Claro, todas las tomas que nosotros tenemos deben tener siempre una puesta a tierra, de manera de que si hay alguna fuga de electricidad no afecte ni siquiera al aparato ni al paciente mismo. Lo mismo que los interruptores termomagnéticos, ¿sí? Estos lo que hacen es manejar cuando hay sobrecargas, ¿sí? Que puede pasar cuando un equipo funciona mal y hay una sobrecarga eléctrica, o cuando estamos en lugares, diríamos, que hay mucha humedad, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, estos interruptores lo que hacen es captar esa información y cortar el paso de lo que es la corriente en el caso de sobrecarga o de mucha humedad, que no hay en estos últimos tiempos humedad. Sí. ¿Está compartiendo todavía el Genially anterior por las dudas? Bueno, claro. Aquí arriba, si no desea compartir con pantalla. Ah, bueno. Acabo de dejar de compartir. Muy bien. No, que yo no veo lejos. Es así. ¿Ahora? Sí, ahora sí, gracias. Bueno. La vieja. Bueno. Entonces, hablábamos de que teníamos que tener una puesta a tierra, de que teníamos que tener estos interruptores termomagnéticos y, bueno, los disyuntores diferenciales, que los disyuntores son esos que saltan, ¿sí? Como pasa en casa, funciona algo mal, hay una fuga de electricidad, salta, apaga todo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa. Es como cuando tenemos una falla en la heladera, en la tostadora, es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de equipos, diríamos, que necesitan de esa electricidad y por lo tanto alguna falla de ellas tenemos que tener estos elementos que nos ayuden para evitar que pasen cosas que no queremos que pasen. Igualmente esto, cuando ustedes tengan su consultorio, diríamos, al momento de hacerle la habilitación del lugar, se lo van a pedir, o sea, no hay chance de que no lo tengan, pero también es mantenerlos y controlarlos. Bien. Bueno, un poquito del mantenimiento y la revisión que hablaba yo recién. Cuando hablamos de mantenimiento y revisión, hablamos de la seguridad integral de los electrodos. Cuando hablo de seguridad integral de los electrodos es que estén sanos, que no tengan rupturas, que ya no estén, llega un momento que están secos, que hay que cambiarlos. ¿Está? El mantenimiento preventivo de los accesorios también, de todos los accesorios que tienen todos los equipos de fisioterapia, más allá de los electrodos, los cables y demás. Todo eso tenemos que, accesorios hablamos también de la magnetoterapia, de los solenoides, de los envolventes, de las placas del onda corta, ¿sí? Todo eso son accesorios a los equipos que debemos controlar siempre. Bueno, la verificación de fugas, que es lo que hablábamos recién, la calibración también de cada uno de los equipos. Generalmente nosotros tenemos que llevar al menos una vez al año a calibrar los equipos, porque hay equipos que en realidad no sabemos si funcionan al 100%, ya están funcionando un 80, un 50. Entonces lo ideal es que quizás no podamos llevarlos a todos juntos porque no va a salir un ojo de la cara y la mitad del otro, pero sí ir viendo en el año, de ir llevando los equipos a verificar, salvo que sean totalmente nuevos, un año lo podemos dejar. La detención temprana, todo lo que sea cables, fichas y demás, porque muchas veces los cables tampoco funcionan, le ponemos los electrodos al paciente,
la energía nunca pasa y por ende nunca tenemos algún efecto sobre el paciente, la magneto no funciona, no nos damos cuenta, salvo que pongamos un imán que nos dice que está funcionando, la magneto no produce frío, no produce calor, si no lo controlamos ni nos damos cuenta, ¿sí? Yo lo pude comprobar en un hospital, que no voy a decir cuál es, donde la magneto no funcionaba y bueno, qué sé yo, el paciente se curaba psicológicamente, diríamos, pero yo histérica, ya era histérica en ese momento, hacía mis prácticas, imagínense ahora, la empecé a controlar los equipos y no funcionaba ni una magneto. Y los pacientes te puedo asegurar que se iban fantásticos. Bueno, bien, la cabeza. Y la inspección visual diaria es, bueno, entro al consultorio y veo si está todo ok, ¿sí? Veo si las intensidades están todas bajas, veo si las frecuencias están todas bajas, ¿sí? Más de una vez pasa, diríamos que prendemos un equipo, pero ya le pusimos los electrodos al paciente y lo prendemos y la intensidad está alta. Saltó el paciente para arriba porque le mandamos la corriente a 220, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si el paciente no quiere nunca más que le enchufen un electrodo. Entonces, todo eso antes de empezar, también pasan los prácticos, antes de empezar, algunos a propósito, otros no, antes de empezar, revisamos todo, ¿sí? Y cuando nos vamos, también, todo, se apaga todo, se vuelve todo a cero. Durante la sesión te hablan de nunca, diríamos, conectar, ¿sí? O desconectar los aparatos mientras está encendido, ¿sí? Nos puede generar a nosotros una descarga o al mismo paciente también. Y el no usar, diríamos, tengo el equipo allá y tengo el enchufe acá, entonces voy a poner una larga hasta allá para el equipo, o en una sola zapatilla que se ve un montón también, 200 enchufes. Entonces, si vamos a tener un consultorio de kinesiología y vamos a trabajar con la parte de fisioterapia, y veamos, ponemos 2 enchufes. Vemos dónde vamos a colocar la camilla y vamos a ver dónde repartimos los enchufes. Porque a veces sí, hay un enchufe, zapatilla, y lo van a ver, se los puedo asegurar, 35 enchufes así. Eso genera sobrecarga. En algún momento, uno. Con respecto a las normativas de bioseguridad, no, eso también, ahí está. Cuando hablamos de higiene y desinfección, nosotros tenemos que tener esta higiene y desinfección tanto para nosotros como para el paciente, ¿sí? No está bueno, diríamos, que el paciente se sienta que no lo estamos cuidando y no está bueno que nosotros no nos cuidemos. Entonces, antes de cada sesión, nosotros lo que vamos a hacer es preparar la camilla, ¿sí? Generalmente se usan sábanas o algunos usan descartables. Si yo les digo hoy por hoy el descartable, y no, pero por una cuestión monetaria, diríamos, si vamos a cambiar una cosa por cada paciente, Dios mío. Entonces, sí, las sábanas las podemos ir cambiando, quizás no de paciente a paciente, pero sí ir cambiándola día a día. Desinfectar esas camillas, si no usamos sábana y usamos la camilla sin nada, ahí sí tenemos que, si el paciente estuvo cuerpo a cuerpo con la camilla, desinfectarla, ya sea con alcohol o con amoníaco, lo mismo que se usaba cuando estábamos en el COVID. Lavarnos las manos nosotros antes de poder atender ese paciente, porque nosotros venimos de tocar a otro paciente y con nuestras manos podemos llevar cosas, y también nosotros cuidarnos a nosotros mismos. Se había dejado de usar mucho el uso de alcohol en las manos. Yo desde que empezó la pandemia no lo saqué nunca más de mi consultorio, y cada vez que atiendo a un paciente termino, me lavo la mano y automáticamente me pongo alcohol, por mí y por el paciente. Nosotros nos damos cuenta de la cantidad que usamos las manos. En 8 horas de trabajo, la cantidad de pacientes que tocamos con estas manos. Y a veces, sin darnos cuenta, ¿sí? A la boca, a la cara, ¿sí? Entonces, evitemos eso y cuidemos al paciente, y el paciente que vea que un consultorio está cuidado así, también se va a sentir muy seguro. Con respecto a los accesorios también, nosotros vamos a usar el ultrasonido va de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que limpiarlo.
cada vez que un paciente sale del consultorio y usa el ultrasonido se limpia, es lo mismo que en el gabinete. Hagámoslo, ¿sí? Ella practica con el ultra, después viene otro y practica otro con el ultra, pero vos le estás poniendo el cabezal que usó el otro en otro, ¿sí? O sea, a ver, sabemos que no sabemos, diríamos, que tiene el otro. Entonces, usando pero también para la mantención de ese equipo. No está bueno que un ultrasonido quede con gel, ¿sí? No está bueno para ni el paciente que viene ni para el equipo mismo. Háganlo al menos por el equipo, que si no van a tener que dar para otro. Los electrodos de goma también, esos se lavan, se mantienen y se dejan, no se dejan con la valerina puesta que esté húmedo todo el tiempo porque se resecan y se terminan tirando, diríamos, porque no sirven más. Y los autoadhesivos, esos son autoadhesivos, esos se pegan en el cuerpo del paciente, pero no se pueden usar con otro paciente. Entonces, esos electrodos lo que se hace se desechan automáticamente. Consejo, son carísimos. Si no tenés un facial, y bueno, es preferible comprar los otros. Sí, están geniales, yo los he tenido, haces tac, 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 no se mueven por casualidad. Pero estamos hablando de fortunas en electrodos. Bien, y la gestión de residuos patológicos. Nosotros como kinesiólogos, en realidad, la mayoría de los consultorios no necesitan la recolección de residuos patológicos porque no trabajan, diríamos, con agujas y demás. Ahora, hoy en día el kinesiólogo sí está usando agujas para poder hacer la punción seca, está usando agujas para hacer acupuntura, está usando agujas para hacer microelectrólisis percutánea. Esos son desechos que nosotros no podemos tirar, diríamos, en un contenedor normal. Sí necesitamos poder ponerlo en esos, como ya han visto, que son de color rojos, que son como tapercitos, diríamos. Ahí vas desechando las agujas y después las llevas a un lugar específico para eso. En el caso en el que el consultorio haya médicos y demás, sí, bueno, se junta todo y se tira en un lugar específico y por semana o por mes pasa un recolector de residuos patológicos y se lo lleva. En el caso nuestro no vamos a pagar uno de estos, pero sí las vamos a ir juntando y después las podemos llevar, ya sea a algún sanatorio, un hospital o algo donde tengan eso. Nosotros hoy trabajamos con aguja y a veces hasta puede salir un poquito de sangre y demás, y bueno, ahí tenemos que ver. Y el que trabaja con úlceras, hay kinesiólogos que trabajan con úlceras también, hay desechos de gasas y demás, que eso no pueden ir a un residuo común. ¿Ah? Bien. ¿Duda? Prometo que falta una más, prometo. ¿Duda? Más vale que vayan allá y hagan todo lo que les dije después. ¿Bien? ¿En casa alguna duda? Mis conclusiones. Bien. ¿Alguno quiere salir también a cargar agua, algo? Seguimos derecho. Un mate voy a pedir yo para poder seguir. Ya estoy hablando de 2 horas en serio, mientras. Él. Eso lo subís al campo. Ya está todo listo. Adiós. ¿Quién son del año pasado de Fisioterapia 2 que están? Ah, no, ya. Ajá. Bueno, este es lo mismo, de electricidad del año pasado. Si quieren ir, yo no tengo drama. Porque la pasé a la electricidad de Fisio 2 a la Fisio 1, así que ustedes ya lo dieron. Ellas me quieren, me hacen aguante, o sea, ya cursaron y todo, pero viene igual. Bueno, vamos a meterle un poquito de lleno a lo que es la electricidad y acá me van a ayudar porque se supone que ustedes algo de esto saben. Se supone. Será de Dios. Bueno,
Menos mal que te tengo acá. Te extrañaba ya. Nos dejamos de ver un tiempo. Bueno, sí, porque lo de la casa me interesa. Bueno, obviamente todos los equipos que nosotros vamos a utilizar van a utilizar electricidad, ¿no? Obviamente. Entonces, para empezar con esto de la electricidad, nosotros tenemos que tener esa definición. Cuando nosotros hablamos de electricidad, hablamos de la manifestación eléctrica, ¿sí? Diríamos de los electrones. Pero llevándolo a nuestra kinesiología, vuelvo a repetir, es lo mismo de electricidad de fisio 2, por si te querés, porque la pasé a la fisio 1. Voy a contar lo que me había pasado con la corriente rusa. Contale a todos. No. Sí, dale, ¿qué te pasó con la corriente rusa? Contame qué pasó. No sé si el equipo era el más Era la viejo. máquina. Sentite bien. No sé, no me acuerdo. Pero contale porque allá no te está escuchando el último muchacho de allá, ¿viste? Te interesa saber, ¿viste? Que ellos quieren saber. Dale. No sé si es bastante vieja, que era la máquina así, y me conectaron a corriente rusa, fuimos a rendir el parcial, vos estabas ahí enfrente mío, y yo no hice nada en ese momento. Yo en llanto. Ajá, estabas con culpa de ella. ella, bien. Y me pusieron el gemelo, me pusieron la tetra volar. La doble bipolar. Doble bipolar. No escuché. No me acordaba tanto. La chica me puso todo, configuró hermoso, divino, y no me acuerdo si tocó tipo el botón, no lo recuerdo, pero me pegó una patada. Me levantó la pierna. Entonces no. Ni siquiera sí, configuró todo y creo que fue tipo literalmente aprenderlo, no sé qué hizo. Y todo básicamente. O sea, me reventó el gemelo. Tipo, no había subido intensidad ni nada. No sé si fue alguien que dejó antes la intensidad alta y no la bajó y nadie se dio cuenta. Claro, puede ser, sí. O nosotros cuando practicamos en los prácticos, nos conectábamos y había unas chicas que se conectaban a los primeros canales y no andaban. Tipo, a ellas no les pasaba corriente. Y a nosotros sí. No sé si es que la máquina... Vamos a meterla con miedo. Para que, está bien, está bien. Bueno, en ese caso lo que ha pasado es que no han bajado la intensidad. Entonces, lo que hicieron con vos es ponerte los electrodos y prender el equipo con intensidad alta. Sí. Donde te pegó el chiquetazo. Eso no lo digan en los parciales. Te pegó el chiquetazo. ¿Sí? Y ahí, sí. ¿Qué hizo el músculo? Se defendió. Yo soy así que acostúmbrense lo que no me conocen. Me quedó. Obvio, porque tampoco sabemos cuánta intensidad te generó eso. Porque, como todos sabemos, según la evaluación también vamos viendo la intensidad que le vamos a colocar al paciente y cómo va respondiendo ese músculo a esa suba de intensidad que debe ser lenta y progresiva. ¿Sí? En este caso no fue ni lento ni progresivo. Entonces, disculpa. Sí. Pero ¿hasta cuánto se puede usar de máximo, digamos? Porque para que haya estado en ese número, en ese voltaje, digamos. Lo tenés que saber vos. Cuando nosotros hablamos de corrientes estimuladoras, como es la corriente rusa, es una corriente de electrogimnasia, eso lo vamos a ver en la fisio 2. De electrogimnasia, nosotros lo que buscamos, depende de las fibras que nosotros queremos trabajar, ponemos una frecuencia. Una vez que tenemos evaluada la frecuencia que nosotros queremos utilizar, vamos subiendo la intensidad. La intensidad se sube hasta una contracción franca. La contracción franca es la contracción visible del músculo. Cuando el músculo se contrae, ahí se deja, ¿sí? Pero a su vez, a medida que vamos subiendo la intensidad, le vamos preguntando al paciente qué es lo que va sintiendo, ¿sí? Entonces no basta con la intensidad, con la contracción franca. También importa lo que va sintiendo el paciente. No, bancátela porque tiene que ser contracción franca. No, tengo que ver que se contraiga el músculo, pero a su vez que el paciente lo tolere. Ese sería el máximo, la contracción, lograr esa contracción. ¿Sí? Gracias. Igual cuando la chica programó todo, ahí no estaba, no se marca. ¿Cuál de los equipos? Claro, ¿cómo te das cuenta que está alto? Es que nosotros los prácticos no lo usamos. Porque si la chica programó todo, lo usamos todo. Uno verde.
¿Y cremita? Sí. No se ve. Es viejo, no, ese equipo No, es sí, viejo. No se ve si está alto. No, puede No, ser porque que... tienen la... No, porque tipo va a Qué rojo y miedo. sigue. No, lo que pasa es que para mí no lo han apagado diferente. Claro, no. La profe. Quedó la intensidad alta. En ese equipo Pero quedó la no intensidad se alta. ve si está la intensidad alta. Sí, se ve, pero tenés que bajarla. O sea, el anterior que se fue, tiene que bajar todo. Esa que fue y programó todo, no vio que estaba- Claro, no te aparece a vos, No te aparece. porque a vos te parece, te saluda el cosito. Vos tenés el cosito, o sea, vos tenés que ver si el cosito está para arriba o Ah, no. bueno, lo puede ver. El error fue de la que fue a colocarla, ella era paciente. Y para por eso, se puede la- ver. Sí, yo sí, voy, sí. Lo usó ella y yo no sé si lo No, puedo. no, no, vos lo No podés puedo ver. El tema es que lo bajes. Es más, el error fue del anterior, en realidad, que no lo dejó en condiciones para ser usado. Y encima vino la otra kinesióloga, que hago así, pues estamos hablando de que estudiantes, y tampoco verificó. Digamos, hay dos errores ahí. Y bueno, y le apagó los platos rojos acá mi negra y ahora no tiene gemelo. Y gastrocnemios son gemelos. Disculpame que te lo diga. Tenés razón. No, pero no sabía si era eso, digamos. Sí, sí, es eso. Fue la intensidad o que la aparato estaba. No, fue la intensidad. Seguramente fue la intensidad. Después me tocó reunir a mí y claro, la Llorando. profe- sí, quería leer cosas y no sabía, pero la profe no. ¿Y eso pasó delante mío? Yo no me contaba. Sí. Ah, ¿Y qué le iba a decir? pero yo estaba del otro lado, ¿no? Claro, Ah, muy siempre bien, se- muy bien, muy bien. No, cuando rendimos oficio es todo un tema, porque somos muchos adentro del aula. Estamos todos metidos en práctico ahí. Sí, después cuando rendieron hicimos sin conectar. No me, o sea, la profe me desconectó todo y me dijo, hacelo como tipo simulado. Ah, mirá, había simulación y todo en eso. Bueno, mirá lo que uno se entera de macho. Vamos a hacer como pues, eso desviémoslo. Sí, listo. Bueno, listo, gracias. Yo sé que me quieren, pero 2 veces lo mismo, ¿no? Entonces ya la semana que viene sí, arrancamos con no. En esta terminaron ya Fisio 1 y Fisio 2, ya está. Ya algunas las rindieron, pero bueno, quieren venir a Fisio 1 otra vez a los teóricos. Bueno, está abierta las puertas para todos. Bueno, entonces habíamos dicho que la electricidad en realidad es la manifestación energética de los electrones. Pero si nosotros, diríamos, nos volcamos bien a los efectos que tiene sobre el cuerpo, o sea, nosotros lo queremos buscar, lo que nosotros vamos a ver son, en realidad, qué efecto tiene sobre los iones que están disueltas en las disoluciones del cuerpo para generar ciertos efectos terapéuticos. ¿Por qué? Porque el ion es otra cosa. ¿Sí? Entonces, esos iones que están disueltos en ciertas disoluciones van a generar ciertos cambios que van a producir efectos terapéuticos. ¿Sí? Bueno, hablamos un poquito del átomo. ¿Ustedes saben lo que es el átomo? ¿Sí? Que la materia está compuesta por lo que son las moléculas y las moléculas por el átomo. ¿Sí? El átomo estaba compuesto por lo que era un núcleo y su corteza. ¿Sí? Y a su vez, ahí adentro, ¿qué había? Estaban los protones, los neutrones y los electrones. ¿Sí? En el núcleo, ¿sí? En la parte del medio, nosotros teníamos lo que son los protones y lo que son los neutrones. Los protones eran los que tenían carga positiva. Y los neutrones son los que tienen carga neutra. Y los electrones se van a encontrar por fuera, en las órbitas, dando vuelta por ahí, en todas las órbitas, y son aquellos que tienen la carga negativa. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante saber esto? Diríamos, porque estos, en realidad, van a hacer cambiar esa carga neutra, diríamos, que tiene lo que es el átomo. El átomo en realidad está cargado eléctricamente de manera neutra, ¿sí? Ahora, depende de las fuerzas externas que se generen en ese átomo, se va a producir un movimiento, diríamos, de estos electrones y de estos protones que lo van a transformar en iones, ¿sí? Cuando un átomo pierde electrones, es decir, pierde lo que es la carga negativa, se carga, diríamos, positivamente, y esto es lo que se llama, diríamos, catión, ¿sí? Y cuando un átomo lo que hace es ganar electrones, ¿sí?
¿sí? Ganar electrones, se carga negativamente y se llaman aniones. ¿Sí? Entonces, siempre lo que es el átomo va a tener una carga neutra siempre que esté en reposo y no tenga fuerzas externas que lo hagan cambiar. Una vez que empieza a ganar y perder electrones, se transforman en iones, ya sea positivos o negativos, aniones o cationes. ¿Sí? Bien, esto es importante, diríamos, porque dentro de lo que es la fisioterapia, nosotros vamos a trabajar mucho con cargas positivas y cargas negativas, sobre todo en la fisioterapia 2, ¿sí? Pero para poder hablar de fisioterapia necesitamos sí o sí tener una base de electricidad. Ahora, dentro de lo que es la forma de electricidad, nosotros tenemos lo que es la estática y lo que es dinámica. La estática es la electricidad que se conserva en la superficie, ¿sí? De un objeto. Más de una vez nos ha pasado, diríamos que hacemos como descargas eléctricas nuestras del cuerpo, o que alguna vez han frotado, por ejemplo, lo que es el globo en el pelo y después cuando se lo sueltan, diríamos, el pelo se queda como pegado al globo. Bueno, eso es una carga propia de la superficie, que en realidad eso se da por fricción. Nosotros al frotar el globo en nuestro pelo, ¿qué se genera ahí? El globo se carga de electrones, porque el material que está compuesto el globo es como que tiene mayor atracción a los electrones y se carga negativamente. ¿Y qué pasa con nuestro pelo? Le estuvimos sacando electrones, entonces nosotros lo estuvimos cargando positivamente. Y a diferencia de potencial, o sea, a diferencia de cargas, se atraen. El globo queda cargado negativamente y el pelo queda cargado positivamente, entonces se atraen, ¿sí? Por eso es que se nos hacen los pelos así, no porque pasa, sino que es electricidad en la superficie. Lo mismo pasa, diríamos, con la fricción cuando vamos caminando, ¿sí? Que nuestro cuerpo es neutro y nosotros vamos caminando, por ejemplo, sobre una alfombra y vamos captando los electrones de esa forma, los vamos cargando, de una manera que después al tocar algún objeto cargado a tierra, una puerta, un picaporte, nos da esa descarga eléctrica, porque nos venimos cargando todo el tiempo y necesitamos dónde descargar. O el auto. ¿Cuántas veces se han bajado en un auto y le ha dado una descarga? ¿Por qué? Porque quizá nosotros veníamos en el auto y veníamos con algún suéter, ¿sí? Venimos friccionando y cargándonos, y cuando nos bajamos nos da eso, porque nos venimos cargando de electrones. Nos cargamos, y llega un momento que debemos descargar. Y ese es el chispazo que nosotros damos. Y nos pasa a veces entre nosotros, ¿sí? Que uno está más cargado y el otro no, y le descargamos en el compañero. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado y, ay, pará, ¿sí? Porque ay, estoy recargado, ¿sí? Totalmente. Estás cargado eléctricamente, ¿sí? Eso es la estática, lo que se llama estática, ¿sí? Y lo que es la dinámica es en realidad la electricidad va por un conductor, ¿sí? Por los cables y demás. Eso es cuando no es solo en un lugar, sino que se transmite por medio de un conductor, obviamente. Siempre vamos a tener conductores para que esto se produzca, ¿sí? Nosotros tenemos conductores de primer orden, de segundo orden, aislantes o semiconductores. Los de primer orden es cuando se transmite de electrón a electrón. El electrón no queda fijo en lo que es las órbitas, ¿sí? Sino que el electrón tiene actividad y va pasando de átomo a átomo, ocupando el espacio del anterior electrón que saltó al otro átomo. Entonces, esa continuidad, diríamos, de saltos que tienen esos electrones, conducen esa energía eléctrica. Ahora, hay otra forma de conducir, que es de segundo orden, pero eso se produce a nivel de las sustancias, por medio de lo que es la electrólisis, ¿sí? Que es la capacidad, diríamos, que tiene un organismo de poder romper con una molécula y poder generar nuevamente otra molécula distinta a la original, ¿sí? Una es de electrón a electrón y otra es por medio de las disoluciones electrolíticas.
Aislantes son aquellos que no conducen directamente, como por ejemplo, ¿quién es la genial así que siempre agarramos algo si no estamos por electrocutar? ¿Qué agarramos? ¿Qué es aislante de la electricidad? Ah, ¿no le han dicho? Cuando te ven uno ahí, agarren el... Sí. Está lloviendo, me voy a ir a las 2, a las menos 10. Ah, sí, vamos con Nadia también. Sí, me dijo a Listo. las menos 10 pido el permiso, ¿eh? ¿Y si no me dejás? No. Dale. Bien. Y los semiconductores, que depende, diríamos, la situación en la que estén, pueden conducir o no. Vamos con también. Bueno. Acá vamos. La corriente eléctrica nosotros la vamos a clasificar en dos grandes grupos. La vamos a clasificar según su forma en corriente continua y corriente variable. Cuando hablamos de corriente continua es que siempre van a mantener un mismo flujo de electrones, siempre. ¿Sí? Y la corriente variable puede ser ininterrumpida, interrumpida, es decir, que va a tener como pausas entre medio, y la alterna que va a ir cambiando de dirección. Si nosotros vemos así, ahí tenemos una corriente continua que siempre maneja el mismo flujo de electrones y una corriente alterna que lo que hace es variar esa dirección. ¿Sí? Lo mismo acá, ahí. Y acá tenemos la alterna que varía, la continua y la de flujo, que es la interrumpida, que sí o sí corta. Y esta corriente generalmente se utiliza mucho en procesos agudos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no genera calor. La corriente es generadora también de calor. Entonces, siempre en procesos más crónicos vamos a usar más corrientes continuas, ¿sí? Porque no nos va a afectar que genere calor. Y en procesos más agudos siempre vamos a utilizar corrientes interrumpidas para que ese proceso no genere calor y por ende compliquemos la situación de la patología. Según la frecuencia, la vamos a clasificar en baja, media o alta. La baja es de 0 a 1000 Hz, la media es de 1000 a 10000 y la alta mayor de 100. La que nosotros usamos era de media frecuencia generalmente para hacer todo lo que es electroestimulación. Y por su efecto biológico vamos a tener las excitomotoras, que es la que hablaba la chica recién, que es lo que buscamos la respuesta del músculo ante una estimulación. La sensitiva, que también hablamos un poquito hoy, que lo que vamos a hacer es jugar con la sensibilidad, donde uno de los principales objetivos es disminuir el dolor en el paciente, y aquellas que generan otros efectos químicos, por ejemplo, aumentar la circulación, el flujo sanguíneo, disminuir la inflamación, el edema y demás. Dentro de la corriente alterna, que era la que cambiaba de dirección, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? El ciclo es la cadencia de la onda completa, desde que empieza hasta donde termina. Eso es un ciclo, ¿sí? Pasa de positivo a negativo, termina. Positivo a negativo, termina, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos un ciclo y hasta acá tenemos otro ciclo. El periodo es el tiempo que a nosotros nos lleva completar ese ciclo completo, ¿sí? La amplitud es la intensidad máxima que puede llegar ese ciclo, ¿sí? La intensidad máxima que nosotros podemos llegar en un tratamiento con una corriente alterna. La frecuencia es la cantidad de ciclos que nosotros podemos hacer en un segundo. Eso es la frecuencia. Se mide generalmente, se mide siempre en hertz. Y la polaridad es el cambio de polaridad justamente. El positivo y el negativo. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien, allá vamos terminando, ya, lo juro. Si no me dejan aparte.
Dentro de lo que es los efectos de la corriente alterna, nosotros tenemos que dividirlos en generales y en lo que es locales. Los generales tenemos el efecto térmico, el químico y el magnético. El efecto térmico es el efecto productor de calor, ¿sí? Toda corriente eléctrica genera, diríamos, esa transformación por medio del trabajo, esa transformación de energía eléctrica en calor, ¿sí? Por ende, genera calor en la zona que nosotros estamos aplicando. El efecto magnético se genera, diríamos, cuando esa energía eléctrica pasa por un conductor espiralado. Ese conductor espiralado es el que tiene la magneto, ¿sí? Entonces, a esa corriente, diríamos, que nosotros vamos a pasar y que pasa por ese conductor espiralado, se lo llama un mecanismo de inducción, donde la corriente se la denomina inductora y donde la respuesta que nosotros vamos a lograr es una corriente inducida. Sí o sí necesitamos un conductor espiralado, diríamos, para poder producir este tipo de efecto magnético. Y el químico ya habla, diríamos, de aquellos efectos que genera la corriente a través de los iones y de los movimientos de los iones en las disoluciones por medio de esta energía, por medio de esta estimulación de la energía, ¿sí? Estos iones se van a ir y se van a movilizar para un lado hacia el otro, depende de lo que nosotros queremos lograr, y una vez que llegan al lugar indicado, van a cumplir con la función específica que nosotros le vamos a programar. Los locales tenemos, lo primario también tenemos el térmico, pero acá cuando hablamos de algo bien local, hablamos más de una diatermia. Es decir, hablamos de un calor más profundo, donde ese calor va a depender de la resistencia que tenga la piel para dejarlo pasar o no. La piel de por sí es resistente, ¿sí? Tiene una resistencia natural. Hay personas que tienen mayor resistencia, otras menor resistencia. Depende de la resistencia que ponga la piel hasta esa transferencia de calor, es que se va a sentir más o menos. El químico no solo habla a nivel del movimiento de iones, sino también ya a nivel de los cambios que pueda llegar a generar esta energía a nivel de las membranas celulares, ¿sí? Y de que todo el efecto que tiene por consecuencia esto. Al hacer un cambio en la membrana vienen como consecuencia un montón de cosas. Y el secundario es, una vez que nosotros hicimos esos efectos primarios con la corriente, vamos a tener por ende un efecto sobre los sistemas, ya sea sistema circulatorio, ya sea sistema muscular y demás, ¿sí? Todo tiene consecuencias sobre algo. Si nosotros trabajamos un cuádriceps, y va a tener efectos sobre todo el sistema muscular ese que estamos trabajando, ¿sí? Si estamos trabajando a un aumento del flujo sanguíneo, y bueno, va a tener efectos sobre la circulación, ¿sí? O sea, sobre el sistema circulatorio, ¿está? Todo viene de la mano. Bien, quedan dos, juro. Dentro de las magnitudes de la electricidad, a ver, ¿qué es la polaridad para ustedes? Hablamos que era un positivo y un negativo, ¿no? ¿Eso será la polaridad? ¿Nunca agarraron algo que tenga doble polaridad? Sí, el positivo y el negativo. ¿Qué pasa con la polaridad? Siempre la polaridad va a ir de donde hay mayor cantidad de electrones a donde hay menor cantidad de electrones. Siempre va a tratar de mantener un equilibrio, el cuerpo va a tratar de mantener un equilibrio a nivel de la polaridad, ¿sí? Por eso siempre los electrones van a ir desde una zona de mayor polaridad a una de menor, ¿sí? Cuando hablamos de carga eléctrica, hablamos de la cantidad, diríamos, de electricidad que pasa por un conductor, ¿sí? Más, menos, no me importa. ¿Se puede medir? Se puede medir. La diferencia de potencial es esta fuerza, es una fuerza impulsora que hace que estos electrones se muevan y que vayan, como hablamos recién de la polaridad, que vayan de un lugar a otro, es decir, de donde hay más a donde hay menos. Esa fuerza, o sea, los electrones no se mueven porque se mueven.
necesitan tener esa diferencia, necesitan tener esa fuerza que los empuje, diríamos, para ir de un lugar al otro, ¿sí? La intensidad es la cantidad de electrones que pasan en un momento determinado. La resistencia es una fuerza opositora que le dice a los electrones, bueno, paren, o la energía no, acá no pasás, como la piel, ¿sí? Nosotros tenemos ciertas técnicas como para que pase, pero lo vamos a ver más adelante, entonces la resistencia es hasta acá llegaste. La potencia, la velocidad con la que pasan esos electrones, y la densidad de energía está asociada a la intensidad y la superficie. Si nosotros tenemos un electrodo grande, va a traer menos capacidad, diríamos, de intensidad que un electrodo chico. A menor superficie hay mayor concentración de intensidad, ¿sí? Entonces también con eso tenemos que tener cuidado con las quemaduras, con la intensidad que pasamos, ¿sí? A veces queremos trabajar zonas más pequeñas, sí, ponemos electrodos más pequeños, pero ojo, no nos olvidemos que ese electrodo pequeño va a acumular mayor cantidad de intensidad, ¿sí? No es porque sea pequeño va a ser menos, sino va a ser más, ¿sí? Porque las concentra mucho más en el espacio, en un lugar más chiquito. Profe, si está hablando, apagó el micrófono. O se apagó. Está como silenciado desde Meet. Aparece el micrófono apagado. Bueno, si no me escuchan. Ahí está. Ahí. ¿No? Bueno, no se iban a escapar a lo último. Bien, la conductividad del organismo, entonces tenemos al cuello que son pocos conductores, como lo que es el hueso, la piel, la grasa, el pelo, las uñas. Semiconductores como la piel fina, las fascias, el cartílago. Y los conductores que hablamos más bien de lo que son los líquidos, la sangre, la linfa, ¿sí? Los líquidos intra y extracelulares, los tejidos musculares, el conjuntivo. Eso tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que hablábamos hoy, con respecto a la refracción, reflexión, absorción, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuántos conductores son en los tejidos con respecto a eso, porque de ahí vemos cuánto va a entrar lo que nosotros queremos incorporar al organismo. Y por último, y lo posta que es lo último, esa tampoco posta, no lo dejan en los finales, leyes fundamentales, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta estas 5 leyes fundamentales. La ley de Joule, que es súper conocida, ¿sí? Que le deben haber dado, que dice que el calor producido en un conductor por el paso de la corriente es directamente proporcional a lo que es la intensidad, la resistencia y el tiempo, ¿sí? Es decir, generando calor. El calor que nosotros vamos a producir por medio del paso de la corriente va a depender de la intensidad que le pongamos, ¿sí? Del tiempo que lo coloquemos y de la resistencia que tiene la zona que nosotros vamos a colocar eso. La ley de Ohm habla de que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, también un poquito lo que hablamos hoy. Cuanto más resistencia tenga, mayor es la intensidad, o sea, mayor el voltaje que yo tengo que dar para que el paciente sienta, diríamos, la electricidad. La ley de Coulomb habla de las fuerzas de atracción y repulsión que hay, diríamos, entre las cargas. Un ejemplo muy común es la iontoforesis, que es un equipo que no se está utilizando mucho, donde nosotros introducimos por medio de electrodos una medicación.
Para que esa medicación, diríamos, pueda absorberse al organismo del paciente, necesitamos que la medicación esté cargada, por ejemplo, positivamente, y el electrodo que colocamos al paciente sea negativo. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Una fuerza de repulsión, porque la medicación es positiva, el electrodo negativo, eso se rechaza y hace que la medicación no quede en el electrodo, sino que se introduzca en el cuerpo del paciente. O sea, esto también tenemos que tener en cuenta específicamente en ese tipo de tratamiento, ¿sí? Esa fuerza de repulsión. Esa medicación se pone en la valerina que nosotros tenemos del electrodo, se coloca ahí. Y como está muy pegado al electrodo, necesitamos esa diferencia de polaridad para que el electrodo le diga, acá no lo quiero, métete, ¿sí? Y se mete, diríamos, en el organismo del paciente. Hay un montón de otros equipos que se utilizan con esos mismos efectos. Por eso no es un equipo que se esté usando mucho. La ley de Faraday habla de lo que es se relaciona con la inducción de la corriente, que es lo que hablábamos hoy, del efecto magnético que tiene, diríamos, la corriente en el organismo, donde es necesario, diríamos, para producir esa corriente inductora que pase por un conductor espiralado. Y la última, que habla de la de Kirchhoff, que habla de la distribución en circuito en varias ramificaciones. Siempre que nosotros, esa ley lo que habla es que obviamente que siempre que nosotros coloquemos al paciente, diríamos, con una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va a ir hacia donde encuentre el tejido más conductor. ¿Sí? Si yo tengo un tejido más rico en agua, y siempre la corriente va a elegir el tejido que más conductor sea, ¿sí? Que eso también después más adelante en la fisio 2 lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Bien. Me cansé de escucharme a mí misma. ¿Alguna duda? Bueno, escúchenme. Todo está cargado, todo está listo, ¿está? La semana que viene vamos a empezar con lo que es la parte de termo y crío. Hoy comienzan los prácticos y tengo una novedad perfecta. Los prácticos de lo que es Gabriel Toso y esta semana, y lo que es Matías Gili. El objetivo del práctico es que ustedes, al no tener, o sea, no tenemos un equipo para practicar todavía, que puedan volcar con su profe todo lo que hemos dado hoy y a su vez empezar a conocer los diferentes equipos que tenemos, dónde está la intensidad, dónde está la frecuencia, cómo se prende, cómo se apaga, ¿sí? Todo eso, que se vayan familiarizando en sí con el equipo. El lunes es feriado y hay comisiones. La profe lo que va a hacer es, el lunes siguiente, dar el práctico un poquito más largo, hacer una revisión y empezar con termo y crío en la misma, ¿sí? Así que todo se va a dar, ¿sí? Cualquier duda, por el campo me escriben, ¿sí? Chau, chicos, en casa.